Bueno, pues estamos aquí para conversar. Le damos la bienvenida a Julio Godínez. Muchísimas gracias, Julio. Escritor, periodista, y eres algo así como investigador histórico, no sé si eso exista, si esa clasificación exista, pero con esta novela En el corazón de las trincheras. en el corazón de las trincheras, nos mostraste tu faceta de investigador. ¿Y qué investigador? Porque el punto de partida es haber descubierto un nombre o haber descubierto a un hombre. Te escuchamos. Gracias, Pati, gracias a todos a los que nos ven. Vengo a presentarles este libro, que es una novela, En el corazón de las trincheras, que es la historia de Marcelino Serna y un grupo de mexicanos que pelearon en la Primera Guerra Mundial. Aquí es donde se pone todo esto interesante. Hay muy pocos documentos, sobre todo, digamos que en los medios masivos, porque los libros, estos libros son un medio masivo. Claro que hay investigaciones sobre mexicanos historiográficas de maneras muy puntuales, hechos por historiadores. Esta es una manera de dar a conocer historias, la historia de Marcelino Serna y este grupo de mexicanos que hace más de 100 años fueron a pelear a Francia. ¿Con quién fueron a pelear a Francia? Con el ejército de Estados Unidos. Lo particular de la historia de Marcelino Serna es que él nace en México, en la ciudad de Chihuahua, y él migra durante la Revolución Mexicana. Es un periodo, como sabemos nosotros, un periodo muy importante, muy interesante, pero también en el que migró mucha gente a Estados Unidos. Entonces acá hay una combinación de factores, porque la historia de Marcelino Serna no es que sea desconocida. ¿Y por qué no es desconocida? Porque este hombre regresó como héroe de guerra, Pati, de la Primera Guerra Mundial. Tuvo dos acciones maravillosas en dos batallas que fueron muy importantes para terminar con la guerra entre los dos bandos, donde estaban los franceses, los americanos, los ingleses y los alemanes, ¿no? Entonces, él pelea en dos de estas batallas de lo que llamaron los 100 días y tiene dos acciones bien interesantes. Cuando él regresa a Estados Unidos, se vuelve famoso, porque fue famoso. Claro, y muy reconocido. Muy reconocido. La gente que nos ve en el norte quizá haya escuchado su nombre. Incluso hay un paso ya entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Hay un puente internacional que lleva su nombre. Y acá les quería contar lo que se ha cometido con Marcelino Serna. Hay una parte también de injusticia en esta historia, Pati. Y esa, si me dejas contarla rápido, breve, es que a Marcelino se le dieron 6 medallas de honor, 6 medallas, perdón, por los hechos que él tuvo durante la guerra. Pero no se le da la medalla de honor a Marcelino Serna. Y no se le da porque dicen que es un migrante ilegal. Ilegal, exacto. Con este libro, aquí en este libro incluí un documento bien interesante, Pati, que encontré durante ese recorrido que hice. Por ahí había, ¿o era el mismo? Son dos documentos, pero básicamente es este documento que prueba que Marcelino Serna fue registrado cuando él cruza de México a Estados Unidos en 1916. Con eso yo tengo la esperanza como investigador, no como novelista, ahí sí como investigador, de que el gobierno de Estados Unidos, con ese documento, y los congresistas de Estados Unidos le entreguen esta medalla de honor que Marcelino Serna merece totalmente. Totalmente. Y fíjate, y te iba a decir que muestres, antes de que nos vayamos, mostramos la fotografía de él con todas sus 6 medallas. Pero fíjate una cosa, Julio. Al principio de la novela hablas de que la población mexicana llegaba a Estados Unidos, que los llevaba a la guerra con la promesa de que les iba a dar la nacionalidad. Creo que también ahí hay un evento digno de destacarse, ¿no? Sí, la primera promesa es que iban a ganar más. Estos muchachos, cuando Marcelino Serna participó no fue soldado de Villa, él trabajaba como caballerango, era muy jovencito cuando se integra con los hombres de Villa. Eso me lo cuenta su hija cuando yo me encuentro con ella. Desafortunadamente, Gloria Serna ya murió. Pero ella me cuenta que fue caballerango de Villa y ahí se forja él con esta aspiración de convertirse en soldado en algún momento. Eso es cierto. La cuestión es que estos muchachos cuando cruzan a Estados Unidos se encuentran, como ahora, pueden ganar más dinero. Eso es, pueden ganar más dinero. Y cuando van a la guerra, Estados Unidos les ofrece el doble que trabajando en el campo, en las vías del ferrocarril o en la mina. Y
Adicionalmente, les dice, yo te voy a dar un seguro de vida alto. Entonces, ya nada más esas dos promesas, digamos que ganar más y tener un seguro de vida, era un factor para ir a la guerra. Pero también ofrecían, ¿no? La nacionalidad. Era una esperanza que tenían. Ahí hay que, Era más esperanza es más una que esperanza oferta. que tenían que oferta, ¿no? Eso era. Oye, y dime una cosa, ¿qué pasó con ellos cuando regresaron? Eso también lo cuentas. ¿Qué pasó con ellos cuando volvieron? Cuando ellos regresan, desafortunadamente son muy poco valorados, que ese es el problema, ese es el real problema de esto. Y viene ese periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos otra vez entra en conflicto en los 40s, ¿no? Y ahí sí viene una petición, ahí sí tienen el gobierno de Estados Unidos, ahí sí comienza a ofrecer nacionalidades, papeles, quedarse, la familia, traer a las familias, ahí sí ya comienza ese periodo, Pati, ese periodo ya grande de promesas que aprendieron en la Primera Guerra Mundial. Claro. Dices, en algún momento comentas en el libro, hurgo en el pasado para entender mi presente. Sí. El haber hablado de este hombre, que es una de las muchas formas de hacerle justicia, el investigar sobre él, el hacer toda esta parte amorosa, ahorita todavía no hemos tratado la parte amorosa. ¿Qué te dice de tu presente? Mucho. Yo me preguntaba, la Primera Guerra, ¿qué te dice? Mucho. Nos dice mucho. A ver. En el mundo seguimos con guerras. Pensemos en Ucrania, ¿no? Pensemos aquí mismo en México, en las zonas de conflicto. La humanidad seguimos teniendo el problema de que nuestros jóvenes no encuentran todavía los medios para poder tener vidas dignas, ¿sí? Y poder, aquí en el programa lo que se toca es poder envejecer dignamente, poder transitar por una vida en paz, una vida en calma. Este libro me llevó a explorar lo que es eso. Fíjense, bien interesante esto. Es la desilusión. Nosotros tenemos un transcurso de la vida, quienes hemos tenido afortunadamente una vida medianamente en paz, una de las cosas, y eso se tiene que hablar, en algún momento tenemos desilusiones. Y nosotros eso lo tomamos con un periodo largo, de varios años, décadas quizá. Estos muchachos, cuando empieza el libro, ellos van con todo el ímpetu, con todas las ganas de ir a la guerra, porque aparte es ese momento donde los revolucionarios eran bravos, y entonces decían, a esta vida yo vine a morir, vamos a la guerra, ¿no? Entonces, lo que sucede con estos muchachos es que en cuestión de meses, Pati, por lo que sucede en la guerra, la vida los desilusiona totalmente, ¿no? Entonces, eso van teniendo. Entonces, eso es lo que se va encontrando entre el pasado y el presente. Yo me imagino lo que se está viviendo en Jalisco, en Guerrero, lo que está viviendo, decía yo, en Ucrania, lo que se está viviendo en las zonas de conflicto, eso es lo mismo que vivieron estos muchachos en aquel momento, más de 100 años atrás. La presencia de la canadiense, de la enfermera canadiense, ¿es concesión literaria o es parte de la investigación? Es una concesión literaria que me permití también ejercitar un poco. A mí me gustan mucho las historias de amor, soy un escritor y las de guerra también. Y de las de guerra, que van muy mezcladas, ¿no? En eso que yo hablaba de los conflictos, siempre va a haber una historia que nos inspire, alguien que nos haga... La gente que está en conflicto tiene que agarrarse de algo, debe de agarrarse de algo, de una idea, de una persona, de sus hijos, de algo, ¿sabes? Y Marcelino se agarra de esa idea, que es bien interesante, porque es una enfermera canadiense que no habla español, pero viene al mismo territorio donde está el conflicto, donde está Marcelino. Ellos se encuentran y sienten esa presencia que todos los que nos hemos enamorado sentimos, ¿no? Que no tienes que hablar con la persona, simplemente tienes que verla, simplemente tienes que sentirla, y de ahí parte esta historia de amor que tienen ellos entre las trincheras, esa historia también de amistad con todo el grupo, y de verdad es algo que disfruté mucho de estar ejercitando. Esa parte también de novela de amor. Claro. Y la otra parte también cuando describes escenas bélicas. Sí. El rifle estaba con, no sé, es que yo no sé, pero con la culata aquí en el hombro y disparó y se le disparó el no sé qué, el tiro o lo que sea. Hay también una escuela para narrar esos momentos, ¿no? Porque uno lo ve en cine y dices, bueno, sí, ya sé cómo, pero a ver, ahora descríbemelo. Claro. Con detalle. Acá les quería contar algo bien importante. Son temas que normalmente los hemos leído con escritores franceses, ingleses, estadounidenses. Esto pocas veces lo contamos los escritores mexicanos. Contarle a tu público que este es un libro para nosotros. Es un libro de un mexicano que estuvo
estuvo en la Primera Guerra Mundial, de un grupo de muchachos, de cientos de muchachos que estuvieron en la Primera Guerra Mundial, contada por un escritor mexicano. Por eso es que me da mucho gusto venir y contarles de esta historia, porque no es nada más de alguien que tomó a los mexicanos y un extranjero que cuenta nuestra historia. Es un escritor mexicano que, si me permiten, contarles esta historia desde nuestra óptica como mexicanos, ¿no? Y es un tema que regularmente pertenece a otros. Y desde tu pasión como mexicano y de haberlo descubierto. Por supuesto. Julio, muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias por tu libro, gracias por presentarnos a este hombre y gracias a usted. La mejor manera de honrar algo que le gusta, de honrar a un escritor, es sin duda leerlo. Así que esperamos haberle motivado para que se acerque a esta novela, En el corazón de las trincheras, de Julio Godínez. Muchísimas gracias.